El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al mar. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Jesús le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?», y le contestó: «Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Qué bonito este Evangelio, hermanos. Son los evangelios de los encuentros de Jesús resucitado. De hecho, el Señor en este tiempo pascual ha ido apareciéndose cada 8 días a sus discípulos, a los apóstoles.
Si recordamos un poquito, la primera vez que se ha aparecido a los apóstoles ha sido el día de la resurrección por la tarde. Pero Tomás no estaba, ¿recordáis? Y dijo, si no lo veo, no lo creo. Si no meto el dedo en la llaga de sus manos, si no meto mi mano en la llaga de su costado, no creeré lo que me decís. Y decíamos, la fe viene del oído, porque otros te anuncian que han visto a Jesús resucitado. Entonces ya no es cuestión de tocar, es cuestión de oír el anuncio de Cristo resucitado. Después, la semana siguiente, ya sí está Tomás con ellos, en la comunidad, en el cenáculo, en la comunidad de los apóstoles. Y Jesús se vuelve a aparecer, porque veíamos en el Apocalipsis la semana pasada que el Señor se ha ido apareciendo a los suyos, a los apóstoles, en el día del Señor. Se aparece a la comunidad en el día del Señor. Por eso se apareció el domingo de Pascua, a la semana siguiente, a los 8 días, la semana pasada, y hoy es la tercera vez que Jesús resucitado se aparece a los suyos. Pero ya no en Jerusalén, ya no en el cenáculo, sino en Galilea, porque Jesús le ha dicho a los apóstoles, id a Galilea, allí me veréis. Entonces ellos han ido a Galilea, al lago, a Cafarnaúm seguramente, donde ellos vivían, y allí desarrollan su vida. Y ellos son pescadores, se ganan la vida con la pesca. Resulta que esa mañana están 7 discípulos. San Juan es muy interesante todas las palabras que aparecen en el Evangelio, porque es un evangelista simbólico. Cada palabra tiene detrás un símbolo, significa algo más que lo que aparentemente dice la palabra. Aquí dice que estaban en esa mañana Simón Pedro, primero, Tomás, el mellizo, el que dijo, si no lo veo, no lo creo, Natanael, que es San Bartolomé, de Caná de Galilea. Dice, los de Zebedeo, Juan y Santiago, ya van 5, y otros 2 innominados, que no ponen los nombres. ¿Cuántos son? 7. Y 7 es el número perfecto. Luego, este número de apóstoles no es gratuito. Está hablando de una comunidad completa. Está hablando de la Iglesia, está hablando de nosotros, de los elegidos, de los llamados, de los discípulos de Jesús. A nosotros, a estos 7, se les aparece Jesús resucitado. Dice, ¿y de qué manera? Y cuenta de qué manera. Pedro dijo esa tarde-noche, me voy a pescar. ¿Sabéis que se pesca de noche? Se pone unos focos. En aquella época no había foco, evidentemente, pero había unas luces, unas lámparas, unas antorchas. Se ilumina la noche en el mar y los peces creen que es de día, porque ven la luz y salen arriba. Y entonces lo pescan, echan las redes y pescan. No pescaron nada. Inútil, son unos inútiles, podríamos decir, ¿no? Como tú y como yo, ¿no? Bueno, a lo mejor tú eres útil, yo soy un inútil. Es el Señor el que hace las cosas. Ellos se ven inútiles, porque le preguntan, muchachos, ¿tenéis pescado? Un extraño, uno que está allí en la orilla, a unos 80, 90 metros, 200 codos, son como 80, 90 metros de distancia. Y Jesús pregunta, muchachos, ¿tenéis pescado? No habían pescado nada. Y les responde, no. Y Jesús le dice, ese extraño, que no conocen quién es él, un extraño, oye, pues echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Lo hicieron, ni lo pensaron. Lo hicieron y fue tan grande la pesca que reventaban la red. Se salían los peces, pero no se reventó la red. Este aspecto es otra cosa muy interesante, porque este verbo, cuando dice que no se rompieron las redes, es un verbo que tiene que ver con la comunión. Es un verbo que dice que hay una cosa dentro de la comunidad cristiana que mantiene a los hermanos unidos. Es el verbo contrario a la descomunión, a romper la comunión en la Iglesia. Eso no es de Dios, eso es del demonio.
porque de Dios siempre es crear comunión. Por eso había muchos peces y no se rompía la red. Puede haber muchos carismas, puede haber muchos movimientos en la iglesia y eso no lleva a romperse la comunión. Si vivimos en un mismo espíritu, en la misma red, bajo el mismo espíritu. Otro aspecto interesante. Bueno, pues dice que cuando pescaron tantísimo, dice otra cosa interesante. Una señal de Jesús resucitado es la pesca milagrosa. Por eso el discípulo amado, que es Juan el apóstol, dice a los apóstoles, le sale espontáneo, es el Señor, es el Señor. Juan ha visto por la fe quién es ese extraño. Y ese extraño a Juan se le revela por esa señal, por esa pesca milagrosa, que es Jesús resucitado. Que les había dicho, id a Galilea, allí me veréis. Y le están viendo. Entonces Pedro se baja corriendo y salta al agua y sale corriendo a estar con Jesús, a abrazarlo, corriendo deprisa. El amor a Cristo. El amor a Cristo siempre nos pone en movimiento para ir hacia Él, para abrazarlo, para estar con Él, para gozarnos con Él, para disfrutar con Él de su presencia. El amor a Cristo. Que cuando hay en nosotros mucha dejadez, poco amor a Dios hay ahí. Eso está muy frío, eso está muy apagado. Porque el amor a Dios siempre mete prisas, siempre mete movimiento dentro de nosotros. Y cuando llegan, arrastran la red, llegan todos, Jesús les ha preparado comida. Otro aspecto interesante. El Señor siempre nos prepara una comida. ¿De qué alimentos? ¿Habéis visto de qué alimentos? Es Jesús resucitado, ¿eh? El alimento que les prepara es pan y peces en la brasa. Pan y peces, que hace referencia a la Eucaristía y a la vida resucitada que tiene el Señor. Son los mismos alimentos de cuando la multiplicación de los panes, que por 2 veces aparece en el Evangelio. 2 multiplicaciones de panes. ¿Qué multiplicó Jesús? Allí hay un muchacho que tiene pan y peces. 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué es el pan? El pan es su cuerpo entregado, que en la cruz ha vencido la muerte y está resucitado. ¿Qué es el pez? El pez es Cristo resucitado. Cristo resucitado. Si sabéis, en griego, la palabra pez, los evangelios están escritos en griego, pez se dice ichthys, I-J-Z-I-S, ichthys. ¿Qué significa ichthys? Ichthys es una palabra, pez. Pero si tú coges cada letra, qué interesante los primeros cristianos. Porque la palabra pez, cada letra tiene un significado. Y Jesús, y Jesús, Christos, Cristo, la J. Theú, Dios, Hijo Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Solamente se predica que Cristo es el Salvador cuando ha resucitado de la muerte. Por eso el pan es el signo de la Eucaristía, de la vida que Él entrega y nos da resucitada, y en el pez está Cristo resucitado. Esos son los alimentos que Jesús resucitado prepara para los apóstoles, para que ellos tengan dentro de sí la vida de Cristo resucitado. Y le dice a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y se lo pregunta por 3 veces. La segunda vez solo le dice, ¿me amas? Y tercera vez, ¿me quieres? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Por qué le pregunta a Jesús, ¿me amas? ¿Acaso Pedro no ama a Jesús? Él responde muy espontáneo, como nos sale a nosotros. ¿Tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. ¿Tú amas a Dios? Sí, sí, yo amo mucho a Dios. Bueno, vamos a verlo en la vida. Pedro ha negado a Jesús, ¿cuántas veces? 3. Dice San Agustín, comentando este texto, que Jesús preguntó por 3 veces a Pedro sobre su amor, porque por 3 veces negó que lo amaba, que lo conocía. Y le pregunta cada vez, una vez, para curar las heridas
de su negación, de su defección, de su rechazo a Cristo. No lo conozco, no lo conozco, os juro que no lo conozco. Y Jesús quiere curar sus heridas. Los pecados hacen en nosotros heridas, hermanos, heridas en el amor a Dios, heridas en el amor al hermano, heridas en el hacer el bien, heridas en el servir al otro, heridas en vivir en la verdad, heridas en vivir en la pureza, heridas en amar al otro como es, en no juzgarlo, en no pensar mal del otro. Crea en nosotros unas heridas los pecados. Y Jesús nos pregunta hoy, como a Pedro, ¿me amas? Cuidado, ¿eh? Porque si dices muy rápido, sí, sí, Señor, como Pedro, tú sabes que te quiero, el Señor te va a hacer mirar tu vida y te va a hacer ver cuántas veces has dicho con tu vida que no le amas, que te avergüenzas de Él delante de la gente, que no vives sus mandamientos, porque el que me ama es el que cumple mis mandamientos, dice el Señor. Por eso con esto hay que tener pues mucha humildad, que es la tercera respuesta de Pedro. Señor, ¿cómo te voy a decir que te amo? San Juan dirá en la primera carta, nosotros no es que amemos a Dios, sino que Él es el que nos amó primero. Puesto que Él nos ha amado hasta entregar su vida hasta el extremo y nos ha amado, ahora necesita ese amor una correspondencia, que es lo que Jesús le pregunta a Pedro. Pedro, ¿cómo es tu correspondencia al amor que yo te tengo? Y Pedro dirá, Señor, tú lo sabes. Anunciarle y orarlo. La primera lectura, el amor a Cristo lleva a los apóstoles a predicar a los hombres, aún a riesgo de que lo meterán en la cárcel o lo matarán a los apóstoles. Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay gente, quizás tú también, que frente al qué dirán de los demás, cuando tienes que hacer una cosa evangélica en tu vida, no la haces, te da vergüenza. No quieres quedar mal delante de los demás. Que si vas a ir a la Eucaristía, que si tienes que hacer estas cosas en la iglesia, y a lo mejor te echas para atrás y no dices las cosas, porque te da miedo que van a decir de ti, que eres una beata, que eres un beato. No tener reparo, ser libres, amar a Cristo, anunciarlo, y dice el Apocalipsis, adorar a Cristo, al Cordero. No tener ningún otro Dios, ningún otro a quien decirle, tú eres mi salvación, ni al dinero, ni a la salud, ni a la lotería, ni a nadie, ni nadie, ni nadie. Es nuestra salvación. Solo el Señor. Por eso el Salmo decía, te ensalzaré, Señor, porque me has salvado, porque me has librado de la muerte. Que el Señor nos ayude a amarlo de verdad, para anunciarlo y para que en nuestra vida mostremos que el único Dios de nuestra vida es Cristo y Cristo resucitado. Amén.